¿Cómo berro? Mira, la UNAM muy autónoma para recibir recursos, pero cuando tiene que aplicar el Estado de Derecho, que dicho sea de paso, varios de sus integrantes, como Lorenzo Córdoba, Vianello, eh, o incluso Ricardo Anaya, que ha llegado al grado de dictar una clase en un diplomado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues la verdad es que se me hace muy hipócrita que ahora se pongan la bandera de la ética, ¿no? Y además están lavando las manos de una manera bien trapera. Se le están pasando a la SEP, cuando la Secretaría de Educación Pública no tiene la facultad de asignar títulos. Un título profesional o título de grado de maestría o de doctorado lo asigna la universidad en donde el estudiante realiza su labor académica, ¿no? ¿Qué hace entonces la Secretaría de Educación Pública, dicho sea de paso a través de la Dirección General de Profesiones? Lo único que hace es legalizar los documentos que las universidades le envían. Dicho sea de paso, para decirlo en palabras simples, hace la labor burocrática de poner el sello y registrarlo en un libro. La UNAM no dice, pues tú, para ti sí va título, perdón, la SEP no dice, pues tú sí mereces título y tú no, para tú no. ¿Qué es lo que hace la SEP? La universidad le manda el certificado de estudios, manda una copia del acta de examen profesional, manda el título para que los legalice, para que les pongan los sellos, los números y lo que le quede registrado y que se le pueda expedir a la persona tal una cédula profesional que lo acredita para ejercer la licenciatura en este caso, la licenciatura en Derecho. Eso es lo que hace la Secretaría de Educación Pública. Cuando Enrique Graue Vigers, el rector de la UNAM, dice en su comunicado que no, se lo vamos a mandar a la SEP para que decida, pues está lavando las manos de una manera bien tramposa, porque él sabe que la UNAM podría retirarle el título. Y para muestra un botón, fíjate, yo recordaba que a un egresado del Colegio de México le habían retirado el grado de doctorado, no el de licenciatura, que es el grado más básico al que puede acceder un profesionista, ¿no? Que hizo una carrera profesional. Fíjate, yo me encontré en el Universal el 11 de julio de 2015, o sea, hace casi 8 años, publicó esta nota que dice, retira Colmex, Colegio de México, de grado de doctora plagiario. Por primera vez en su historia, el Colegio de México quita el título de académico a un egresado luego de comprobar que su tesis era un fraude. ¿Qué hizo esta persona? Lo que sucedió es que luego de comprobar que la tesis aprobada en 2004 por los órganos académicos de esta casa de estudios fue producto de un plagio, pues decidió retirarle el grado de doctor en 2015, debido a que el documento que él presentó como propio fue publicado por la socióloga Cecilia Montero en Santiago de Chile en el año de 1997. Y entonces publica un comunicado el Colmex, y en este comunicado decía, en atención a las facultades que me confiere el estatuto orgánico del Colmex, hago de su conocimiento que esta presidencia decidió revocar el grado de doctor al señor Rodrigo Cristian Núñez Arancibia, conferido el día 21 de julio de 2004. Entonces, cuando sale la UNAM a decir que pues no, que no le pueden quitar el grado de doctor el título profesional de licenciatura, sí, pero que esté en su derecho, ¿no? Pero decir que se lo van a pasar a la SEP para que la SEP decida, pues la verdad es que es una trampa para lavarse las manos. ¿Qué es lo que va a pasar? La SEP obviamente se va a declarar incompetente para poder quitarle la cédula de licenciatura, el título profesional a Yasmín Esquivel. Y entonces, ¿cuál va a ser el argumento de la oposición? Es que López y la SEP están protegiendo a la ministra López. Otra vez está viendo la mano autoritaria de López para proteger a funcionarios corruptos y ahí impunidad en su gobierno. Esa va a ser la carta. Casi te lo puedo firmar que en un par de semanas ese va a ser el discurso cuando la SEP salga a decir que no tiene la competencia para quitarle el título profesional a Yasmín Esquivel. Sí, terminaron con la ministra, querido Manu. O sea, de verdad, se ensañaron tanto en destruirla y lo acabaron haciendo.
Digo, si es culpable, bueno, pues tendrá que acatar las consecuencias, pero vaya campaña en su contra. Y uno de los que iniciaron este golpeteo a la ministra fue este señor que mencionabas, Guillermo Sheridan, que según es docente catedrático de la UNAM, pero que pues ya se revelaron documentos hace algunas semanas que prueban que Sheridan pues no da clase, que no se ha parado en el aula. No vive en México. Fíjate, ni vive en México, colaborador de Letras Libres de Enrique Krause. Por supuesto, supremacista blanco, a final de cuentas. Y que cobra como catedrático de la UNAM. Nada más nunca para lo ven, nunca se ve en la UNAM el odiador de la gente mexicana, pero pues cobra. Ahora, si van a arrasar con todos los que han cometido alguna falta, plagio, corrupción, pues órale, con todos. A ver que entonces, aquí con este señor Guillermo Sheridan, pues si no está asistiendo y no está dando clases en la UNAM, pues adiós, señor. Más para recordar, Manu, este texto que leyó el presidente López Obrador de Guillermo Sheridan en la conferencia matutina, para que se den una idea de cómo se expresa Guillermo Sheridan de los mexicanos. Ahí va. Estoy compartiendo pantalla, mi Adri. Gracias. Uy, ay, ay. Ahora es mi internet. Déjenme revisar. Ya nos censuró el Sheridan. Sí, con sus poderes maléficos. Guillermo Sheridan es una joya, como las 8 columnas del Reforma sobre Ayotzinapa. Dice, según un periódico, AMLO declaró hoy, y cita, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, lo mejor que tenemos en México. Y miren lo que dice él. Esto en otros tiempos no lo veíamos. No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos, evade impuestos, compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas, desprecia a la ley, no sabe aritmética elemental ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Además le faltó decir cómo son los intelectuales. Orgánicos, clasistas, racistas, deshonestos, acomodaticios, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más para que se den una idea lo que escribe y lo que piensa Guillermo Sheridan de los mexicanos. Y por esto que exhibió el presidente López Obrador en la mañanera, el señor dijo que el gobierno de México, el gobierno de mi país me ha declarado oficialmente culpable de cometer el crimen de pensar y escribir en libertad. Ah, ¿sí es su país? Y solicitó protección de la CNDH y de otras organizaciones porque dice que pues peligra su vida, ¿no? Sí se considera, es que con esa diatriba, esa verborrea venenosa que escribió, pues yo pensé que era islandés o austriaco, o sea, con ese apellido mexicanísimo que tiene Sheridan, pues yo pensé que a lo mejor era de algún país civilizado, de esos países civilizados de los que habla el calvo fascista de Pablo Magluf, otro mexicanote ahí, nomás le falta el caballo y el sombrero, con esos apellidos, ¿no? Sheridan, Krause, Magluf, hombre, parecen
foto de revolucionarios de ahí, del siglo pasado. Sí, sí, Te Manuel. digo que o sea, lo que dijo Rodrigo es cierto, o sea, ahora resulta que la UNAM no puede hacer nada, o sea, y ahora yo diría, entonces, ¿de qué sirve la burocracia de la UNAM, no? O sea, porque aquí la crítica no va a ser contra los pobres maestros de asignatura que ganan, ¿cuánto ganan, Rodrigo? Pinches 200 varos o no sé cuánto, o sea, ganan una bicoca. Algunos ganan es que se les paga a veces hasta por hora, los contratan por ciclo escolar, no tienen prestaciones, no están sindicalizados. ¿Te acuerdas que hubo un escándalo porque había profesores que les llegaba su cheque por 5 pesos, por 3 pesos? Sí, O sea, gente que gana 5 o 10 pesos la hora por clase, o sea. Y no les daban razón de por qué. Ajá, nada, contra ellos no es, o sea, contra los maestros, contra los alumnos y contra los intendentes, o sea, la gente que trabaja, contra ellos no es, por supuesto que no es, pero entonces uno se pregunta de qué sirve Graue, o sea, de qué sirve toda esta burocracia dorada de fascistas, neoliberales. Luego me acuerdo cuando se ofendieron cuando dijo el presidente que se infestó, porque esa es la palabra, es una infestación y hay que fumigarla, de fascistas neoliberales en la UNAM. O sea, con unas ideas, o sea, ya obsoletas. O sea, ahorita enseñar neoliberalismo, ahorita a estas alturas es como enseñar, pues decir que el feudalismo es un buen sistema económico, ¿no? O sea, ya son ideas ya del siglo pasado y que no sirven. O sea, quiero que alguien me dé un ejemplo aquí o en el chat de un caso de éxito de un país neoliberal exitoso y que su población esté contenta. O sea, ya se los he comentado aquí, o sea, visiten Seattle, donde vive este mequetrefe de Sheridan, que por cierto yo no sé por qué teme a persecución como periodista en México si ni vive aquí, y eso se lo dije en Twitter. Pues tú no vives aquí, güey, pues mejor que te defienda el FBI, ¿no? No, pero pidió protección de la CNDH ante los Pues señalamientos. protégeme esta, o sea, pues digo, o sea, pues ¿por qué no pide mejor de Departamento de Justicia? Que pida del Department of Justice, que pida de la National Guard, que pida de la US Army, que pida del Federal Bureau of Investigation. O sea, aquí, ¿por qué pide protección de acá si vive allá y odia a México? O sea, ya a cada rato saco a Hugo Sánchez, pero es que es cierto, o sea, son anti-mexicanos. O sea, eso es lo que son. No son críticos, son anti-mexicanos. O sea, yo nomás les hago este pequeño ejercicio. Sí, o sea, para empezar, letrinas libres, pues que nadie lee y que todavía los mexicanos teníamos que pagar los 10,000 ejemplares que se tiraban y que terminaban en oficinas de gobierno porque nadie los lee y nadie los compra en Sanborns y eso. O sea, pero imagínate que yo escribiera o que tú escribieras o que cualquier persona escribiera, o sea, es un ejercicio de imaginación, que dijera, el mexicano es perezoso, es ignorante, o sea, imagínate que dijéramos, el chino es ignorante, el israelita es ignorante, el afroamericano es ignorante, o sea, ¿qué nos dirían, Sánchez? No manches. Eres un racista, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué este señor, que se apellida Sheridan, que es blanco y que vive en Estados Unidos, puede escribir en esta revista infestada de personajes que se apellidan McLuff y Krause? O sea, apellidos extranjeros. O sea, ¿por qué pueden escribir estas diatribas racistas contra los mexicanos impunemente? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo pueden hacer? Sí, o sea, ¿por qué Lorenzo Córdoba puede burlarse de los indígenas impunemente y no se acaba su carrera? O sea, ¿por qué ellos sí pueden ser racistas y mentirosos y ladrones sin consecuencias? Y a esta señora que ya, la verdad, yo a estas alturas ya no sé si plagió, ¿no? Yo no entiendo nada. No. Pero porque ella sí va a pagar su castigo de ser un poco más, porque tampoco es que es una socialista guerrillera, digo, pues a fin de cuentas está dentro del sistema, ¿no? Neoliberal, que ya he dicho yo que tampoco es la gran cosa, ni es la evolución final de la gobernanza, esto de las cortes y eso, ¿no? Tampoco.
Y el que quiera vender eso es un Guillermo Sheridan cualquiera. Pero ¿por qué ella sí paga todo, como dices tú, Celsin, pierde todo? Y estos señores pueden ser, pues, unos, pues, te iba a decir racistas y clasistas, pero pues yo creo que Guillermo Sheridan y McLuff, que decía que si nos iban a civilizar, si nos hubiéramos unido. O sea, porque estos señores son el batallón Azov ya, ¿eh? O sea, son neonazis ya. O sea, son ideas de odio de extrema derecha. Fíjate, Lula acaba de firmar una ley, lleva 10 días en el poder, el viejito. Y acaba de firmar, y ya le intentaron dar un golpe ahí que fue pues un sketch cómico, en realidad. Sí. Pero ya lo intentaron, ¿no? Tambalear. Firma una ley donde la discriminación racial en Brasil, que es un país con personas afrodescendientes, indígenas, mestizas, es un crimen que te puede tener hasta 5 años de cárcel. Bueno, ¿por qué? ¿Cuándo vamos a ver eso en México? O sea, ¿por qué Chumel puede salir diciendo trono de tenoches y hacer el chiste que no es chiste, el chiste entre comillas de que la Barbie oaxaqueña y el otro estúpido estilo, otro imbécil que solo ladra idioteces, Escamilla, que parece un bagre, que parece que no se ve el color de piel, con respeto para los bagres, ¿no? Que me imagino es comida deliciosa. O Sheridan, o sea, es lo que digo, o sea, y solo cambia la nacionalidad o la etnia de este señor Sheridan. El mexicano es flojo, ratero. Imagínate que dijera el señor, el gitano es flojo, ratero, el africano es flojo, ratero, no. El musulmán es flojo, ratero, el judío es flojo, ratero, el hindú es flojo, ratero. ¿Qué estaríamos diciendo ahorita, Sergio? No, hombre, no. O sea, y ahora, ¿por qué doy toda esta vuelta, no? Toda esta parece divagación. Bueno, ¿por qué la UNAM no sabe nada, pero sí dice que es un plagio? Y aquí sí, mano dura, o sí es plagio y a la fregada, pero no podemos hacer nada. Con este análisis que nos está dando Rodrigo, que me parece muy acertado, que van a decir, no, es que la están protegiendo. De hecho, aquí yo metería un paréntesis diciendo, ¿por qué en este caso de esta ministra me refiero a los progresistas, no, nosotros no somos parte del gobierno, obviamente, pero se ha estado a la defensiva nada más? O sea, ¿por qué dejan solo al presidente a que él sea el único que da la cara? O sea, ¿que no hay más gente en la 4T sí. que contragolpee y les quite la iniciativa? O sea, como te digo yo, ¿por qué un pinche viejo facho, retrógrada y racista que vive en Seattle, pero que cobra aquí, tiene la capacidad por encima de todos los mexicanos, de 30 millones mexicanos, de elegir quién va a ser ministro y no? O sea, no es demencial eso. Sí. Y concluyo diciendo, o sea, ¿por qué la UNAM? Digo, es pregunta retórica, porque sabemos por qué. Con Graue, o sea, ¿por qué esta burocracia sí puede decir, es que sí es plagio? Pero curiosamente no ve ningún problema, ninguna inmoralidad, ninguna deshonestidad en que Sheridan trague muy bien, pues lo vemos gordito y rozagante a su avanzada edad, en Seattle, no de una pinche clase, no lo conozca ni un alumno, iba a decir pinche alumno, pero pues qué culpa tienen los alumnos, ¿verdad? Nosotros también fuimos alumnos. No lo conozca ni un pobre alumno, nunca lo haya visto una persona de intendencia, nunca lo haya visto un jardinero, porque nunca va, porque no trabaja, porque es un parásito, como todo este clan de letras libres, son parásitos. Su aportación a la cultura, a la historia, al arte es nula, bueno, no es nula, es negativa. Roban más de lo que aportan. ¿Y por qué tampoco ven esta inmoralidad y esta trampa que es que vaya el racista fascista Lorenzo Córdoba vaya a regresar? ¿A qué investiga Lorenzo Córdoba? O sea, ¿por qué le tienen su plaza ahí para que regrese? O sea, ¿por qué a esta gente blanca racista tiene todas las oportunidades y las protege todo un sistema? Pero una persona, y es mujer, obviamente, para mí también hay un dejo de misoginia ahí, a ella sí se le echa encima toda la caballería. Te digo, es pregunta retórica, ya sabemos por qué. Sí, porque de hecho hubiera sido hasta diferente si fuera hombre, ¿no? Fuera un ministro. Claro, o sea, ahí también. O sea, como es mujer, dijeron, esta. Y además, sí, acuérdate, ahorita que dices de ministros,
Acuérdense de Eduardo Medina Mora, que Ajá, estuvo, a ver. amigazo de Genaro García Luna, fue procurador general de la República, estuvo enterado del operativo Rápido y Furioso, amigazo de Felipe Calderón, embajador de México en Estados Unidos. Peña Nieto lo hace ministro y antes de que se le viniera encima el escándalo por el caso García Luna, me parece, se le hizo un señalamiento, blindó a Peña Nieto con un amparo de no acción penal en su contra, o sea, no se le puede detener y mucho menos juzgar porque tiene un amparo por parte de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, poco antes de que presentara su renuncia a su silla en la Corte. ¿Y quién dijo algo en aquel tiempo? Al contrario, dijeron que era un perseguido político. Dime tú, ¿qué clase de fregaderas, qué fregaderas son esas? No estamos hablando de un cómplice de crimen, perdón, presunto cómplice de crimen organizado. O sea, de palabras mayores. Aquí no minimizo el plagio, ni las consecuencias, pero además otra cosa, en la formación universitaria, los que hemos ido a la universidad sabemos que para titularse, en el caso de una tesis, tienes que pasar, y lo digo en uno de mis videos de Al Rojo Vivo, cuando trato el tema de el tema de la ministra, digo, a ver, es el anteproyecto de tesis, luego el proyecto de tesis, que te lo aprueban, luego tienes que pasar empiezas a escribir la tesis, te empiezan a tu asesoría, todo eso, terminas la tesis, un siguiente filtro es el filtro de lectura, o sea, ya llevamos proyecto, la redacción del asesor, la lectura y luego la defensa de la tesis, porque no es nada más el documento físico, es la defensa de la postura que presentas en la tesis. O sea, hay 4 filtros, además del documento escrito, para poder definir si una persona merece el título de licenciado en tal cosa, en este caso el licenciado en Derecho, o si no se le concede el grado de licenciatura. Ahorita, por ejemplo, estaba buscando, a propósito de que ponías en los comparativos de pantalla Kenia López Rabadán, la tesis de Kenia López Rabadán, ¿y qué crees? Sus hermanos ella es licenciada en Derecho por la UNAM, efectivamente tiene cédula profesional de Derecho, pero ¿qué creen? Que Kenia López Rabadán no se tituló por tesis. No sé qué modalidad de titulación habrá tenido Kenia López Rabadán, porque su cédula profesional de licenciatura en Derecho es del 2010. Es decir, que esa señora no hizo tesis de licenciatura, se tituló por otra vía, por otro medio, pero no tiene tesis de licenciatura. Tiene varios hermanos, porque hay varios López Rabadán con tesis de licenciatura en diferentes áreas, pero ella, senadora plurinominal del PAN, que ha estado criticando un decía el otro también a Yasmín Esquivel Moza por el plagio de la tesis, ella no tiene tesis de licenciatura, no tiene ni idea de lo que implica un proceso de titulación de esa manera. Podría ser por experiencia laboral, Rodrigo. Por prácticas. Sí, por la edad, exacto. Hay varias modalidades de titulación. Entonces, como por ahí estaba otro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, un tuit de Nacho Rodríguez Chapucero. Si van a criticar la tesis de alguien, tengan una tesis. Aquí yo sí me puedo jactar de, ¿sabes qué? Yo sí hice una tesis, tengo mi documento. Y si alguien por ahí, algún botcillo me dice, pues pon una copia, yo presento una foto de la pasta de mi tesis, o sea, sin mayor problema. En mi acta de examen profesional dice titulación por tesis. O sea, si vas a criticar algo de esa manera, que hayas hecho una tesis, chingada madre, por favor, que no me vengan a decir que, pues es que plagio la tesis, sí, pero hacer una tesis desde la elaboración hasta la defensa del examen no son enchiladas. En mi opinión, como académico y como persona que ha hecho y asesorado tesis, yo pienso que por el plagio de la tesis merece una llamada de atención, efectivamente, que quede en su expediente, que tenga el escarnio público, pero dada la experiencia profesional que tiene, no merece el retiro de su título de licenciatura. Perdón, pero no, o sea, me parece un exceso. Pero esto ya querían que la colgaran ahí, que todos viéramos. Sí. Peor. Ya la querían fuera de la corte. Ya. O sea, y la realidad es que, o sea, es todo un proceso. No es como quien hizo copy-paste y ya, ¿no? O sea, además del documento, lo tiene que defender. Si ella hubiera llegado el día de su examen a defender esa tesis y no lo hubiera defendido bien, no le dan su título de licenciatura. Así es. Así. Bueno, pues este caso seguramente va a dar para más. Qué bueno que de alguna manera, pues,
Mira, fue tanto la lucha que emprendieron en su contra que no llegó como ministra presidenta. O sea, la bajaron, ¿no? O sea, obtuvo un voto. El de Pero, ella, yo creo. Oye, por cierto, dice Sheridan y estos sujetos que ella no escribió la tesis, pues si Sheridan es el que le escribe los textos al Krause, ajá, tengan vergüenza, cabrones. Además, otra cosa, ¿saben quién va a ser ahorita el afectado inmediato de este desmadre? La asesora, la profesora Marta Rodríguez. Marta Rodríguez. Hay algo que ahí, ya habíamos mencionado que hay algo raro ahí, porque Mira, ajá. 500 tesis en 20 años, Rodrigo, está medio... Sí, yo me metí a ver, y sí, efectivamente tiene 500 y pico de tesis asesoradas en todo su tiempo de asesora de tesis. O sea, son demasiado. Son muchas. Y además, dos cosas. Se están lavando las manos, pero les da frío meterse con la ministra, no porque sea ministra, sino porque fue a levantar una denuncia ante la fiscalía, no dice dónde, yo creo que para no poner sobre aviso a nadie, pero levantó una denuncia ante una autoridad competente. Entonces, contradecirla, habiendo una denuncia de por medio, ellos se obligan también a presentar pruebas en su contra, pruebas que en mi opinión no creo que sean tan contundentes como para poderse meter a fondo en ese sentido, 1. Y 2, me van a decir que solo Marta Rodríguez Ortiz ha asesorado tesis plagiadas, que por ejemplo, ¿te acuerdas el CIN que te decía? Que dado que había un año de diferencia, no había manera que Marta Rodríguez no se diera cuenta que los trabajos eran iguales. La de Yasmina Esquivel, la de Edgar Báez, no hay forma. Por muchas tesis que hayas asesorado, cuando lees un texto 2 veces, en más de una ocasión, tú dices, te quedas como que esto ya lo vi. Como que esto ya lo leí, ¿verdad? Está raro. Es como decimos, es la punta del iceberg, nada más esto. O sea, les va a salir contraproducente a la oposición y a todos estos lo que hicieron para tumbar a la ministra, porque van a sacar toda la corrupción de la UNAM y ojalá que no se deje. No estamos justificando el plagio. Si la ministra plagió, mal hecho y que reciba su sanción. Pero, pues vámonos parejo con todos. A ver, como dice Manu Lorenzo Córdoba, a ver por qué le respetan su plaza ahí como investigador de la UNAM. Y aquí el que va a salir de ganón es el Sheridan, porque él está bien lejecitos, viendo todo desde afuera, viendo cómo todos aquí en la UNAM se rompen la madre. O sea, causó todo el desmadre y al final de cuentas él se queda desde afuera viendo cómo todos empiezan a decir, no, que tú y que mire, que no sé qué. No, y como ir cobrando, o sea, como dicen, mamando pues aquí o sea. Ahora, que les quede a la oposición, que les quede como lección de no seguirle el jueguito a pseudointelectuales como Guillermo Sheridan, como Krause, como Aguilar Camino, como Ladrecer, porque a ellos les puede salir contraproducente. Así es. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, pero muchas gracias por acompañarme como siempre en estas mesas de análisis, queridos amigos y compañeros. Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar, Ro, para que te siga la gente en tus redes sociales? Claro que sí, nos pueden encontrar en Crítico Político Oficial, el canal de YouTube, en el Crítico Político en Facebook y en Instagram, en @cr_político en Twitter y en TikTok. En el programa Al Rojo Vivo para Cinine MX también se transmite por Crítico Político Oficial, los días domingo al filo de las 10:30 y 10:45 de la noche. Y aquí en México a las 2 por los canales de Celsin Juárez y los Reporteros MX, los lunes de política, martes de tecnología con la sección ensamblador, y aquí los jueves en la mesa de análisis y cuando lo amerite en la noticia. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Y a ti, mi Manu, ¿dónde la gente te puede encontrar? Letras Libres y La Hora de Opinar. No manches, Manu. ¿Te imaginas que saliera ahí yo?